mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café con Betty Arana. ¿Cómo están mis amores? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan mis amores hermosos? Contarles que hace algunos días visitamos nuestra querida Bogotá, Colombia. Bogotá es la capital de Colombia que tiene más de 11 millones de habitantes, mis amores. No nos podíamos perder la visita hacia el Museo del Oro, que está ubicado en el centro histórico de Bogotá. Sí, efectivamente allí. Por 15,000 pesos tú puedes tener un recorrido por todo el museo que se divide en varios, digamos, pisos. Un piso donde ves cosas como los caracoles de oro y otras cosas. Otra parte que habla de las sociedades, de cómo es que las sociedades en Latinoamérica se fueron construyendo, y todas estas, digamos, piezas de oro encontradas nos dan como la posibilidad de calcular desde los años antes de Cristo que las sociedades se vinieron construyendo en Colombia, Bogotá. También está una parte bien interesante que esa la vamos a ver al final, donde entras en trance y entendés por qué es que los chamanes digamos, se convertían, ellos según sus identidades culturales, se convertían en aves. Las aves para Bogotá, Colombia son bien importantes. Antes de iniciar con el recorrido, les quiero pedir que le den like a este documental, porque es una especie de documental que queremos transmitirles a ustedes. Compartan, por favor. Es bien importante que este conocimiento llegue hacia las demás personas. ¿Qué vamos a destacar aquí? La identidad cultural de Bogotá, Colombia, su riqueza, su poderío o su emporio, por decirlo así, y cómo es que Bogotá, Colombia, al mismo tiempo que Sumeria y Mesopotamia estaban ya prácticamente desarrollándose en el mundo, también en América Latina se estaban desarrollando sociedades con los mismos niveles de conocimientos, en este caso de arte, de cultura, de riqueza, de poder, de espiritualidad. En algún momento de los primeros siglos de nuestra era, un orfebre del Valle del Cauca presionó 7 delgadas láminas de oro sobre un caracol marino. Aún se aprecian los cuidadosos dobleces y las uniones con pequeñas grapas. La concha natural se deterioró, pero el oro conservó su forma. Esta imagen que ustedes están viendo es un caracol que se encuentra representado como la primer pieza de oro cuando tú entras al Museo del Oro. El periodo Yotoco fue 200 años antes de Cristo en la región de Calima, y 1300 años se mantuvo este periodo hasta 1300 años después de Cristo. Aquí tenemos, como les digo, el caracol de oro, que es la primera figura que se presenta en el segundo piso del Museo del Oro. Los mineros y orfebres, así se llama el primer piso de este Museo de Oro, donde en alguna manera nos describe que los mineros fueron especialistas respetados y estimados por conocer los secretos de la tierra y los medios para extraer los metales. Los orfebres ostentaron también una condición doble, al combinar en su trabajo conocimientos técnicos y sobrenaturales. Muchos de ellos se ejercieron como líderes religiosos y políticos. Ahí tenemos la imagen de cómo se encontraban las cantidades de oros en las montañitas. Ahí podemos apreciar mejor la imagen y los artesanos que hacían esas esculturas maravillosas del oro. Los territorios de bronce y territorios de oro y de cobre. En Perú y Ecuador se han encontrado las primeras evidencias metalúrgicas del continente, cuentas de collar hechas en láminas de oro que datan desde 2100 años antes de Cristo. Poco tiempo después, gobernantes de sociedades andinas empezaron a consolidar su poder con el uso de elementos suntuarios como los adornos de orfebrería. Aquí se desarrollaron complejas técnicas como la fundición a la cera,
perdida y las aleaciones de oro y cobre que pasaron luego a Centroamérica y al Caribe. Este es el mapa donde nosotros podemos ver en qué lugares se trabajaba el oro y los otros metales en esa época. Ahí tenemos parte de Costa Rica y Panamá en Centroamérica. Ahí no incluye a El Salvador. Aquí tenemos un mapa que también nos dice que en el Mar Caribe, en el Cerro Juan Díaz Azuero, también se encontraba aro de cobre, ¿verdad? En 130 años antes de Cristo y 370 años después de Cristo. Vemos en la Colombia San Pedro Uraba, donde se encontraron los colgantes de Somorfo, cera perdida en Tumbaga y también en Samaraya, Risaralda, que también 400 años antes de Cristo también se encontraron recipientes para cal, antropomorfo y cera perdida de Tumbaga. Aquí tenemos nosotros también algunas herramientas que se utilizaban para poder trabajar el oro. Aquí nosotros podemos ver que eran herramientas naturales hechas desde la misma tierra, ¿verdad? Se dice que el oro, el cobre y en menor proporción el platino y la plata fueron los metales usados en épocas prehispánicas en el territorio colombiano. Gracias al intercambio de productos, muchos pueblos que no practicaban la minería podían adquirir los metales necesarios para su trabajo orfebre. La metalurgia y las sociedades. O sea, con todos estos, digamos, descubrimientos de diferentes trabajos artísticos que realizaban las sociedades de aquel momento, también pues podemos destacar cómo es que viene la historia, ¿verdad? De cómo se construyeron, se desarrollaron las sociedades en la Colombia y obviamente en Latinoamérica. Por eso es que este apartado se llama la metalurgia y la sociedad. La metalurgia, como en general de las tecnologías, se entrelaza con la cosmovisión, la política, la economía y la organización social. Ahí vemos algunos cositos que se encontraron en ese lugar que también fueron objeto de, digamos, investigación de los arqueólogos. Esto que estamos viendo acá también es una forma de cómo se trabajaba el oro. Tenemos esas especies de ollitas y tenemos esas especies de, digamos, como palitos, pero no son palitos, que eran lo que se utilizaba para separar el oro. Y pues el carbón era bien importante también para calentar e irle dando forma a la joya que tal vez iban a trabajar. Ahí tenemos las imágenes, ahí tenemos el carbón, ¿verdad? Las ollitas, para el beneficio, dice, se construían hornos en lo alto de las montañas. O sea, no solamente se trabajaba en pequeño, también se trabajaba en grande. Estas son las cañas de gradúa rematadas por tubos de cerámica donde se soplaba el carbón, o sea, se soplaba para que diera el fuego, ¿verdad? Para mantener las altas temperaturas. Algunos sopladores con rostros evidencian la importancia simbólica de las transformaciones de minería en metal. O sea, hasta estos tubitos tenían rostros de nuestros antepasados. Aquí también se dice que el metal se fundía en crisoles de arcilla con carbón y infundentes que ayudaban a extraer las impurezas que quedaban en los tejuelos listos para trabajar. Esta es una especie de collar que también pues fueron cosas que se encontraron allí. Aquí tenemos los tubitos y todos estos, digamos, instrumentos se utilizaban para hacer las joyas o las especies de chalecos que también hacían, porque a nuestros ancestros les gustaban mucho los chalecos, y esta es una lámina de oro. Ahí pues me encuentro, ¿verdad? Ahí está Betty Arana posando atrás de la, digamos, de los objetos, ¿verdad? Encontrados en aquellos tiempos. Ahí tenemos diferentes cositas que se encontraron. Tenemos un collar, tenemos esta es una especie de chaleco que va en la pechera, digamos, en el pecho de la persona, y pues las piedritas, los tubos y estos son como los instrumentos que se utilizaban para hacer, digamos, la joya, ¿verdad? Ahí podemos apreciar aretes,
¿verdad? Aretes y siempre esos collares hermosos que ellos pues trabajaron. Los orfebres del sur occidente colombiano combinaron partes de oro y platino. Esto es bien delicado porque aquí no solamente ves joyas en oro, sino que también está la combinación de oro y platino sinterizado para crear adornos bicolores. También trabajaban la cera, de la cera al metal. La orfebrería prehispánica del territorio de la actual Colombia se distinguió en Sudamérica por el predominio de la fundición de la cera perdida. Los orfebres fueron maestros en crear adornos y recipientes que modelaban en cera con sus manos y luego lo transformaban en metal. O sea, ellos utilizaban la cera, ahí hacían como digamos el diseño, ¿verdad? De lo que ellos iban a crear y luego eso lo transformaban en metal. Aquí tenemos también algunos de las cositas que utilizaban para trabajar. Aquí en esta fotografía nosotros podemos ver los collares, ¿verdad? Los collares, una especie de pulseras, adornitos, agujas. Aquí tenemos las agujas también que ellos utilizaban. Tomar en cuenta que algunas agujas de esas se utilizaron para hacer los sacrificios humanos que ellos le ofrecían, ¿verdad? Al Dios en el que ellos creían en ese momento. Miren los collares maravillosos que hacían. Estos collares obviamente los usaba, digamos, la gente que estaba en alto nivel de las tribus de ese momento. Miren qué belleza, belleza de digamos, muñequitos, que prácticamente esos muñequitos eran como tomarle ahora una fotografía a una persona, porque era la forma en la que ellos, digamos, se glorificaban haciendo esos muñequitos. Nos da como más o menos la imagen o la idea de la imagen de cómo ellos pudieron haber sido en esos tiempos. Más o menos así como está este objeto, ¿verdad? Ellos eran así como chinitos. Estos son tubos donde ellos también soplaban. Son más de 200, digamos, objetos que se encontraron y que te pueden dar más o menos la idea de lo que ha sido, digamos, la historia del oro y que a la par llevamos la riqueza de la identidad cultural de las sociedades que vivieron en esos momentos. Aquí esta se le llama narigüeras de cobre y adornos de madera, hueso y arcilla. Fueron recubiertos o enchapados con delgadas láminas de oro fino. Los bordes de las láminas eran adheridos entre sí por medio de presión y calor. Estas son las narigüeras, así se llaman. Este alfiler fue tallado en hueso de venado y parcialmente enchapado con láminas de oro. Esto fue encontrado en la región de Calima, en Malagana, periodo de la Malagana que fue 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. Ahí las podemos apreciar. El estudio de la metalurgia. Muchos aspectos de la tecnología permanecen ocultas dentro de las piezas. Cada objeto contiene la historia de su manufactura en distintos análisis de laboratorio. Ahí lo vemos. También algunos recipientes que se encontraron. Este es para cal, encontrado en Antioquía. Los rayos gamma de mayor intensidad y penetración que los rayos X muestran las huellas de 5 tabiques que sostuvieron el núcleo durante la fundición a la cera perdida. En la parte inferior, un sector más oscuro revela que fue fabricado en 2 etapas. También una diadema procedente de Nariño, elaborada en cobre con impurezas de plata. Al microscopio metalográfico se ve una estructura de martillado y la presencia de corrosión. Atrás de mí está un estante donde también contiene esto que ven atrás ustedes. Esto es como una especie de pechera, ¿verdad? Ellos se lo ponían en el pecho. Más que todo eran los hombres los que se ponían en el pecho esta cosita de oro bien bonita que se ve allí. El paso del tiempo y los metales. El tiempo y la naturaleza intenta recobrar los materiales utilizados por el orfebre. La mayoría de los metales y sus aleaciones, excepto el oro, suelen sufrir grandes transformaciones con el uso y después durante su entierro el cobre presenta en las aleaciones prehispánicas reaccionan con la humedad y las sales del suelo para producir óxidos en un proceso conocido como corrosión. Esta es la historia que se encuentra ya al final cuando tú vas terminando, digamos,
el segundo piso en el Museo del Oro, ahí puedes encontrar una comparación de cómo las sociedades ya estaban funcionando en los diferentes continentes. Tenemos digamos, 11.000 años antes de Cristo, cómo ya estaba América, Europa, África, Asia y Oceanía, ya tenían representación o supervivencia, digamos, de las diferentes sociedades prehispánicas en el mundo. Ahí lo podemos ver. Esto lo encontrás en el segundo piso del Museo del Oro. Te vas a divertir porque vas a aprender mucho sobre historia de la humanidad y sobre todos los cambios que vivieron las sociedades prehispánicas y el arte cultural, todo lo que ellos pues habían aprendido en ese momento. Es sorprendente porque no te imaginas que hace miles de años nuestros ancestros sabían arte, sabían muchas cosas. Esta imagen que ustedes están viendo acá, esto representa las sociedades. También son imágenes que fueron encontradas en esos lugares. Ahí tenemos la serpiente, ¿verdad? Que es una gran característica de esos tiempos. La serpiente tiene una gran representación en todo el arte, digamos, cultural de prehispánico de Latinoamérica e incluso también en los otros países de Europa. Ahí tenemos un video completito. Esas son caras humanas, ¿verdad? La serpiente y las caras humanas. Hay mujeres, hay niños y hay jóvenes. Y la serpiente como el centro de todo, ¿verdad? Incluso en esas serpientes en otros lugares hasta la llaman con alas y es representada en varios países como algo bien importante que sucedió en nuestra sociedad. Aquí tenemos a un momento donde estaban varios turistas, digamos, conociendo la historia por el guía turístico. Pudimos conocer un poquito lo que él nos decía. Tenemos nombres en medio de estas zonas de montaña. ¿Por qué? Porque estos nombres fueron las familias que trabajaron en las áreas mundiales. Por ejemplo, Bogotá está en esta zona donde estuvo la familia Huiz. Ustedes van a ir a Medellín, están en esta zona, familia Valle. Cali, hacia el sur, familia Calima, y hacia el norte tendríamos la cultura Zenú y la cultura Tairona, Cartagena y Santa Marta respectivamente. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a ver en el recorrido del Museo del Oro. Un recorrido, por ejemplo, en avión a Medellín son 40 minutos, pero si nos vamos por tierra son 8 horas. Un recorrido Bogotá-Cartagena son en 1 hora 10 minutos, 1 hora 15 tarda el avión. Si nos vamos por tierra son 22 horas manejando, por pasar distintas líneas de montaña. Ahí tenemos un recipiente antropomorfo Cauca Medio en Quimbaya, periodo tardío de 700 años antes de Cristo, 1600 años después de Cristo. Tenemos una figura antropomorfa masculina del altiplano nariñense, que es conocido como Nariño, ¿verdad? Nariño es una figura histórica en Colombia que fue el que peleó con Simón Bolívar y que Simón Bolívar pues lo venció, ¿verdad? Allá en Colombia. Este periodo tardío 600 años a 1600 años después de Cristo. Esto se encontró en Nariño. Esta otra figura que es antropomorfa que fue encontrada en la costa pacífica en Tumaco, en el periodo Inhuapí, 700 años antes de Cristo y 350 años después de Cristo. También tenemos estas que son figuras que también se encontraron, que estas eran figuras que utilizaban los humanos de ese tiempo para realizar sus diferentes cosas, ¿verdad? Que tenían que realizar en sus familias, en sus casas. También, pues, les gustaba el lujo y también les gustaban los collares hermosos, ¿verdad? De oro y aretes y esas cositas en forma de aves o de pajaritos. Porque como les digo, las aves han sido bien importantes en todas estas, digamos, sociedades prehispánicas. Ahí también tenemos collares, pecheras, aretes, tenemos una especie de pito o pipa y así pues podemos ir viendo muchas cositas bonitas que ellos les gustaba. Aquí tenemos lo que tiene que ver con el barro,
diferentes cositas que también fueron encontradas que ellos utilizaban para la supervivencia. Y también dice ofrendatario, esto era donde se ponía la ofrenda para entregarla, digamos, al Dios que ellos adoraban, ¿verdad? Esta es una especie de corona, y así pues podemos visibilizar diferentes cositas que ellos utilizaban para la sobrevivencia. Les gustaba mucho las esculturas. Esta es una escultura también muy famosa ahí. Aquí también podemos ver diferentes collares, todo lo que tiene que ver con la belleza. No solamente tenemos oro, ahí también hay otros tipos de piedras que también se encontraron, y que ahora pues son piedras que también podemos ver que la gente las usa, ¿verdad? Aquí tenemos también las agujas, muñequitos, de todo. El jaguar, por su piel dorada y brillante, su agresividad, sagacidad y vitalidad, se asoció mucho también. Ahí tenemos el jaguar. Y el jaguar es un animalito bien típico de las Américas. Aquí en El Salvador también el jaguar es muy respetado, ¿verdad? Y ustedes ven todas estas figuras, casi todos llevan las patas, digamos, las manos y la colita del jaguar, que es un símbolo bastante importante en las Américas. Aquí en El Salvador tenemos las cabezas de jaguar, que también fueron encontradas, no de oro, sí de piedra, pero es bien importante el simbolismo que da la figura del jaguar en la actividad prehispánica que se ha dado en toda Latinoamérica. Las aves sumamente importante. De hecho, los chamanes se dice que se transformaban en aves para poder lograr, digamos, su despojamiento del cuerpo hacia lo espiritual, y que eso pues lo vamos a ver más adelante en las series de trance. También tenemos esta cara, es bien conocida en toda Latinoamérica, incluso aquí hay un banco que esa cara la tiene. Este es un gato encontramos allá. El dignatario transformado en jaguar adquiría fuerza, agilidad, agresividad, visión aguda y astucia. Con ellas actuaba para proteger y curar y hacer milagros. Aquí tienen un jaguarcito que también era importante en estas sociedades. Aquí vemos diferentes, digamos, cositas que se utilizaban para darle el tratamiento a la planta. Ustedes saben que en Colombia, aquí por ejemplo, es una planta de tabaco, ¿verdad? Que también se usa mucho en Colombia. Ustedes saben que también está la coca, y pues esos eran los instrumentos que ayudaban para hacer como sus cigarritos, ¿verdad? Una amplia variedad de cuencos, cucharas, inhaladores y bandejas que empleaban en el consumo de las diferentes preparaciones del tabaco, el yagué, que era otra también planta que ellos utilizaban para relajarse, ponerse en trance. En recios postes en la entrada de los mercados se practicaban sacrificios humanos. Estos también eran para sacrificar a la víctima amarrada en lo alto del madero, y flechaba, alimentaba con su cuerpo. Aquí hay grandes, que eran las flechas, como las flechas que les clavaban a las víctimas. Aquí también tenemos estos, que son las chiquititas, que se las ponían, creo que en las manos, cuando las tenían ahí en el altar. Esas creo que iban en las manos, otras en los pies, y la grande, ¿verdad? Vemos unas caras que eran como las máscaras que ellos también utilizaban. Hay un cuenco ahí con unos muñequitos adentro, ahí los podemos apreciar, ¿verdad? Eso es una simbología que ellos utilizaban y lo dejaban plasmado en todos lados. Esto es más o menos la figura de cómo sería una casa que donde vivían nuestros ancestros. Y pues ahí ya estamos en la última planta digamos, en el lugar donde está el Museo del Oro, que es una especie de cafetería. Este video le lo voy a compartir. Es una serie de, digamos, cositas de oro que se encontraron, pero que son animalitos, son aves. Entonces aquí entras, y aquí se le llama la zona del trance, y empezás a escuchar como una especie de ritual que hacen los chamanes para poder conectar con, digamos, las deidades en las que ellos creen, ¿verdad? Esto está en el medio del lugar. Todos nos ponen alrededor
Allí pues están, digamos, las cantidades de animalitos o aves que hay en Colombia y que son invocadas por los chamanes. En otros lados les dicen de otra forma, que son invocadas, y a medida que va pasando, digamos, el ritual, las aves se van iluminando. Ustedes ven allí que las aves se están iluminando y en otras están permaneciendo oscuras, pero eso lo hacen conforme va, digamos, el ritual va progresando. Fue una experiencia bien bonita. Cuando uno entra en ese trance, se siente una vibración, se siente un golpe en el corazón bien extraño y se siente una vibración totalmente diferente y sentís que te iluminás, o sea, porque todo está en oscuro, la gente está callada y esas, digamos, avecitas se van iluminando conforme va pasando el ritual de espiritualidad, ¿verdad?, que hacen los chamanes conforme a sus conocimientos, digamos, espirituales que ellos tienen. Estamos acá en el Museo de Oro en Bogotá, Colombia. Quiero decirles que he hecho un recorrido bastante interesante. He descubierto cosas muy importantes en la historia de Latinoamérica. No solamente es Colombia o Bogotá, sino que prácticamente reduce lo que ha sido la vida en la historia de nuestra querida Latinoamérica. Hay unos cuadros comparativos con respecto a el momento que se estaba viviendo en Latinoamérica, cuando también se estaba viviendo también en lugares como Mesopotamia y todas estas cosas. Así que aquí estamos, amores, ilustrándonos en el pasado con las miradas del patrimonio, un patrimonio mundial con respecto a la historia que ha vivido nuestra amada tierra. El Museo del Oro nos trae no solamente el hecho del metal preciado, sino que también nos trae la importancia de cómo marcó la vida de nuestros ancestros, cómo era el arte, nos enseña también los sacrificios que se realizaban en esos momentos, nos enseñan las prácticas que tenían las religiones, la forma de cómo se asociaban. Recuerden compartir y darle like a este video para que nos entusiasmemos y podamos hacer más videos de turismo y conocer más la historia de nuestros ancestros y obviamente de nuestros diferentes países de Latinoamérica. Con esto pues me despido, espero que les haya gustado. Para mí es un gusto enorme poder compartirles parte de mi vivencia en Bogotá, Colombia, y haber descubierto este lugar tan bonito del Museo del Oro. Recordemos que para poder defender un derecho importante como el derecho a tener un medio ambiente sostenible, también tenemos que conocer la historia de cómo se ha tratado el metal del oro y todos los metales, porque aquí también hay cobre, aquí también hay plata, platinum, e incluso aquí también hemos descubierto cómo se trabajó la cera como para hacer los moldes, para hacer las joyas. Entonces, creo que es importante que nos culturicemos, ¿verdad? Y pues por eso fue que traje este contenido diferente para ustedes, mis amores, y espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Y que cuando vayan a Bogotá, Colombia, no se olviden de pasar por el Museo del Oro.